sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios. Miren cómo los trata Pablo, ¿no? Con qué cariño se dirige a ellos, ¿no? Con qué ternura. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, ¿no?, en un tiempo tranquilo, pacífico, todo estaba bonito, chévere, así dice, ¿no? En medio de gran tribulación, pero con gozo. Ahí diga, con gozo. Pero este gozo no es de nosotros, es del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo, ahí está, ¿ves? Una iglesia ejemplar. De tal manera que habéis sido ejemplo, ¿a quiénes? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente ahí en Macedonia y Acaya, sino que también, ¿en dónde? En todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, Pablo se quedó sin ministerio. Ya no tengo nada que hacer porque ustedes ya lo dijeron, todos han predicado, todos han hablado, todos han dado muestra de todo. Entonces, ¿qué puedo hacer si ya ustedes lo hicieron todo y hablaron todo? Qué lindo, ¿no? Imagínense, hermano, que yo vaya a un lugar y ya no hay nada que hacer porque ustedes lo hicieron todo. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a orar ahí, hermanos. Oremos a ver. Señor, gracias por esta palabra. Toda tu palabra es verdad y toda tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es una palabra viviente que traspasa, que penetra, Señor, aún, Señor, los huesos, Señor, dice que aún hasta los tuétanos, Padre Santo, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, háblanos e instrúyenos por medio de esta palabra, Señor. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. Danos entendimiento, danos revelación, Señor. Realmente muéstranos las verdades que están aquí contenidas. Edifícanos con ella, instrúyenos con ella, confróntanos donde sea necesario, consuélanos también, danos dirección sabia, Señor, pero sobre todo danos nutrición, Señor. Aliméntanos también con tu palabra. Te damos gracias, Espíritu de Dios, que has venido a hablarnos, a guiarnos, a darnos entendimiento y comprensión en tu palabra, a guiarnos a toda verdad. Danos, Señor, luz en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el tema es la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar. Quisiera que pongan su mirada en el versículo 3. El versículo 3 es como la parte clave, ¿verdad? ¿Qué fueron ejemplo ellos especialmente? ¿No? Y dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, ¿de qué? De vuestra fe. Entonces tenemos la fe. Luego dice, del trabajo de vuestro amor. Ahora tenemos amor, ¿verdad? Y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces ahora tenemos la esperanza. Y estos son los tres grandes valores que mueven a la humanidad, ¿no? Los tres grandes, como diríamos, virtudes: la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Pero el mayor de ellos es el amor, dice Pablo, ¿verdad? Cuando escribe a los Corintios. Entonces tenemos tres virtudes ahí poderosas, ¿ya? Que vamos a ver ahora. Pero hagamos un poquito de recuento, ¿no? Conozcamos un poquito a ver de este libro y también de esta ciudad, porque Pablo escribe esta carta a quienes, a los tesalonicenses, significa que eran los hermanos que vivían en la ciudad de
Tesalónica. ¿Amén? ¿Ya? Ahora, esta carta, como vamos a notar, revela que esta era una iglesia saludable, dinámica, madura, aunque tenía muy poco tiempo, ¿verdad? Y fructífera a la vez, ¿no? Saludable, dinámica, madura, fructífera, ¿ya? Y estaba en una ciudad, que esta era una ciudad importante de aquel tiempo, ¿ya? Era la ciudad más grande, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? La más importante en la provincia romana de Macedonia. No de todas las ciudades romanas, pero de la provincia romana de Macedonia, que es una de las tres más grandes e importantes, esta era la ciudad más grande dentro de esa provincia, ¿ya? Entonces, esa ciudad existe actualmente, ¿no? ¿Ya? Esta Macedonia que se nombra en la Biblia existe actualmente, está al norte de Grecia actual, ¿ya? La Grecia moderna ahí está, y también existe la ciudad llamada Salónica ahora, ¿ok? Era un puerto marítimo, un puerto importantísimo. Además de eso, tenía una población enorme para aquel tiempo. Para aquel tiempo, esta ciudad, ¿verdad? Dice, tenía 250.000 habitantes. Eso no es poco. Más pensando que la gente, es decir, no había tanta población en aquellos tiempos. La población de miles de millones viene recién de estos últimos siglos. Así que en el primer siglo, tener una ciudad de 250.000 era una mega ciudad, ¿ya? Era enorme para su tiempo, tan grande como Corinto también, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que era una ciudad importante, por eso que también había una presencia judía. En otras locaciones, otras provincias o ciudades no habían sinagogas, porque las sinagogas se establecían donde habían, digamos, judíos que habían sido dispersados y tenían una presencia, digamos, como se requería por lo menos que hubieran 10 varones judíos considerados justos para iniciar una sinagoga, ¿ya? Y entonces donde no lo había, como en Filipos, por ejemplo, que no había, ¿verdad? Se reunían a la orilla del río para orar. Entonces es porque no se alcanzaba la cantidad de judíos, ¿no? En esta ciudad, como era una ciudad grande, había una colonia judía bastante interesante, y por eso que tenían una sinagoga donde celebraban sus reuniones, ¿verdad? Digamos como nosotros llamamos cultos, ¿ok? Entonces, pero la mayor ventaja de esta ciudad, lo mejor que tenía, era que ellos tenían ¿cómo diríamos? La vía, o para nosotros sería la carretera más grande de todo el Imperio Romano, ¿no? En ese tiempo se llamaban vías, y Roma, que era el centro del mundo en ese tiempo, ¿verdad? La capital del imperio que gobernaba el mundo conocido de ese tiempo, entonces tenía una cantidad de vías que ellos habían logrado unir por carretera prácticamente todo el mundo civilizado o conocido de su tiempo. Se dice que ellos asfaltaron unos 130.000 kilómetros de carretera, ¿no? Que muchos de ellos todavía permanecen intactos hasta el día de hoy. Por supuesto que se ha construido sobre ello y todo, pero hay algunos lugares donde se puede ver claramente, ¿verdad?, la calidad de esa carretera y cuántas capas tenía y cómo fue construido, que hasta el día de hoy se puede reconocer, ¿no? Esas vías atravesaban de sur a norte, de este a oeste, y por diferentes lugares, por ejemplo de Roma a España, o a través del este de Albania, ¿verdad?, de lo que hoy es Albania, al frente de la costa de Italia, ¿no?, hasta lo que hoy sería la Turquía. O sea, desde el este de Europa hasta el oeste, ¿verdad?, de tramo a tramo, de lado a lado, ¿no? Y esta carretera principal era justamente esta vía que pasaba por la ciudad de Tesalónica. Por eso, ustedes han escuchado que todavía se dice, todas las vías conducen a Roma, o todos los caminos conducen a Roma. Viene precisamente de eso, que ellos lograron establecer caminos, carreteras, vías, como la vía Veneto, la vía Ignacia, la vía Augusta, la vía Apia, una cantidad de vías, ¿verdad?, que todas ellas confluían o llevaban de cualquier parte de donde estaban sus dominios, llegaban hasta Roma. De cualquier lugar se llegaba a Roma. De ahí viene esa expresión, todos los caminos conducen a Roma. Y de ahí han sacado otra expresión, equivocada por supuesto, que dice todos los caminos conducen a Dios, lo cual no, eso sí no es cierto, ¿no? Porque no todos los caminos conducen a Dios, hay un solo camino, y es Jesucristo. Amén. ¿Ya? Pero en este caso, esta vía principal era la vía Ignatia, se puede pronunciar la vía Ignacia, ¿ok?
Esa es la vía más grande, la mayor, la principal, y precisamente pasaba por la ciudad de Tesalónica. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque eso nos revela, ¿verdad?, cómo Dios es un Dios que obra de manera estratégica, vamos a decir, en la persona del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que ya estaba presente en la tierra. Ya Jesucristo había ascendido después de resucitar, estaba ahora sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu de Dios fue enviado, ¿verdad?, para hacerse cargo de nacer, dirigir, ¿verdad?, acompañar a la iglesia, que somos nosotros también hasta el tiempo actual. Es el Espíritu de Dios que está aquí ahora en la tierra, ¿verdad?, guiando a la iglesia hacia el cumplimiento del llamado que tenemos, ¿no?, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿qué tiene que ver con que era una carretera importante? Que el Espíritu de Dios inspiró a Pablo, porque ustedes recordarán, tienen que acordarse, cuando predicamos sobre esta continuidad de serie sobre el libro de Hechos, que en un momento, en el capítulo 16, cuando ellos van a hacer su segundo viaje misionero, y Pablo con su equipo misionero quisieron entrar a un lugar llamado Misia, ¿no? ¿Cómo se les diría a los de Misia? A los de Lima se dice limeños, y a los de Misia eran misios. Para los que oyen en otro país, misio aquí en Perú significa limpio, ¿verdad?, palmado, bueno, eso es en otro lugar, ¿no? O sea, sin plata, sin dinero, ¿no? Ya. Entonces, pero ellos quisieron entrar ahí y el Espíritu no se lo permitió. Y después, entonces, como no pudieron entrar ahí, se quisieron ir a Bitinia, ¿no? Bitinia, pero también dice la Biblia que el Espíritu tampoco, y la traducción original en el griego dice, mas el Espíritu se le opuso tenazmente. Tenazmente, de ninguna manera vas a predicar en este lugar. Aunque Pablo tenía toda la intención, la convicción de ir ahí a predicar, ahí no. ¿Y saben qué territorio es esas dos ciudades? A donde pertenecía antiguamente y a un país actual, Misia y Bitinia, viene a ser lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Es decir, el Evangelio pudo haber llegado primero a los turcos, saliendo obviamente, ¿no?, de la tierra santa de Israel y todo eso, ¿no? Pudo haber llegado a Turquía, pero no llegó, porque no era el tiempo para ellos. Y el Espíritu Santo le habló a Pablo en una visión, ¿ustedes se acuerdan?, donde aparece un varón, este varón, Macedonio, ¿verdad? Y en la visión, en un sueño, le dice a Pablo, pasa a Macedonia, ayúdanos, ¿verdad? Venga a Macedonia. Entonces ellos tuvieron por cierto que el Señor los estaba guiando a entrar a Macedonia. Eso ya era Europa. Macedonia queda actualmente en Europa del Este. Al otro lado completamente, usted ve en el mapa, Turquía está a un extremo y Macedonia completamente al otro extremo, de oeste a este, completamente lejos. Muchas veces lo que nosotros pensamos hacer puede estar, aunque de buen corazón, de buena voluntad, puede estar completamente lejos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso hay que ser sensibles a la voz, a la dirección del Señor. No es lo que queremos hacer para Dios, es lo que Él quiere hacer a través de usted, a través de mí. ¿Ok? ¿Ya? Eso es importantísimo, ¿no? Nuestros hermanas también que están haciendo su práctica misionera, de repente esperaban, no lo sé, obviamente, no lo sé, ¿no? Pero quizás esperaban que los mandaran a otro lugar. Pero el Señor quiso llevarlos a ese lugar, porque tiene un propósito con ustedes en ese lugar, y lo está haciendo, y los frutos se están viendo, ¿verdad? Gracias al Señor por eso. Entonces, ¿cómo es que Pablo llega a Tesalónica con su equipo misionero? Pues no va directo a Tesalónica, pasan primero por Filipos, está el capítulo 16, en el 17 recién llegan a Tesalónica. En Filipos, ¿verdad? Entonces ellos predican, siempre el Señor los respalda, los acompaña, pero hay gente que se enardece, hay judíos que de envidia se levantan a la población, ¿verdad? Se amotinan y los golpean cruelmente, salvajemente. Inclusive, si ustedes leen el capítulo 16, versículo 22-23, dice que los azotaron con varas. ¿Ustedes alguna vez lo han azotado con varas? Por lo menos alguna vez le han agarrado a palos, que no es lo mismo que vara, porque la vara es mucho más duro, más fuerte que la... Pero díganme, ¿sí o no? ¿Ha sentido qué rico se siente con una vara? Aquí se da el versículo, ordenaron azotarles con varas, y todavía el versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho.
O sea, no fue uno o dos, mucho, habla de bastante. O sea, ellos quedaron, pero en un estado lastimoso, terrible, tan heridos estaban, tan cruelmente fueron torturados que hasta el carcelero, porque lo metieron a la cárcel inclusive, ¿verdad? ¿Ya? Injustamente, solo por predicar la palabra de Dios. Y estando en la cárcel, el carcelero se apiadó de ellos, porque dice ahí un versículo que él les lavó las heridas. Estaban heridos, sangrando. Hemos llegado nosotros hasta ese punto que por predicar el Evangelio, ¿verdad?, nos hayan golpeado hasta hacernos sangrar, hasta causarnos heridas. Mire que Pablo decía, ya nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿De qué hablaba? Esos sufrimientos, todos esos golpes, torturas salvajemente que había recibido. En mi cuerpo, está hablando de algo físico, ¿no? Las marcas de Cristo. Así como Cristo fue golpeado cruelmente también. Así que por el Evangelio vamos a tener que enfrentar. Bueno, ahora está mirando aquí. Ahora estoy mirando como que ¿está con gozo todavía o? Mire, yo estuve en un lugar donde cuando el pastor comenzó a hablar esto de que por causa de Cristo tenemos que pasar dolor, tenemos que pasar tribulación, tenemos que llorar, tenemos que sufrir. Claro, este lugar era un lugar donde pasó eso, era un lugar donde había gente de clase media alta, donde ellos no conocían necesidad, ellos nunca han tenido hambre, ellos siempre han tenido plata en el bolsillo, ellos siempre han comido la mejor comida, con lujos y todo lo demás, la mejor ropa, la mejor educación, viajes a donde quieran, ¿no? Y cuando el pastor comenzó a hablar, y yo agradezco a Dios que el pastor lo haya hecho, ¿no? Porque hay que darles todo el consejo de Dios, como dice la Biblia. Pero el pastor, cuando comenzó a hablar, la mitad de la gente se levantó y dijo, ¿qué? Dijo, ¿qué? ¿Que tengo que sufrir por Cristo? Ni hablar. Allí mismo se levantaron la mitad que estaba y se fueron. No es que se fueron de ese momento, se fueron de la iglesia. Porque les escandalizó que el pastor hablara de eso. Porque nunca pensaron que seguir y servir a Cristo les iba a demandar. ¿No? ¿Amén o ay? El otro día que nuestra hermana Rosa compartió, hablaba de cuánto cuesta seguir y servir a nuestro Señor. Entonces nos va a costar. Pero tranquilos, en este tiempo, por lo menos estamos en un país donde no los van a azotar por eso. Espero que no. Seguramente no va a ir a la cárcel por eso. Pero habrá otras pruebas, ¿no? Habrá otras tribulaciones, habrá otros sufrimientos, ¿no? Porque donde llega el Evangelio, eso mueve y conmueve, ¿no? Revolotea todo. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. ¿Qué tal mensaje, no? Sino disensión. Y a partir de ahora, dijo, ¿no? Todos como en una casa se estarán divididos, dijo, ¿no? El padre contra el hijo contra el padre. ¿Se acuerdan o no? Lo dijo el Señor, ¿sí o no? Así que debe de una miradita que está al costado y dice, si eres cristiano, espera que va a haber dificultades en tu hogar. Espera que va a haber problemas en la familia. ¿Ya? Pero no desmayes, díganlo, no desmayes por eso. ¿Ya? Miren nuestros hermanos, los golpearon, los azotaron salvajemente, pero no renunciaron a su fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Amén. Ahora bien, era importante que se estableciera la iglesia en Tesalónica, sí, era sumamente importante, era estratégico, porque te digo, puerto principal, una ciudad enorme, una ciudad cosmopolita, significa que había gente de muchas naciones, de muchas culturas, de varios idiomas. Imagínense, hermano, predicar ahí, ganar gente ahí, significaba que esta gente luego iba a salir a otros lugares, iban a ir llevando el mensaje del Evangelio. Donde hay un puerto, la gente viaja, ¿ya? Especialmente en esos tiempos, ¿no? La ciudad donde hay puertos, porque la gente continuamente iba viajando. Entonces era gente que estaba por un tiempo, pero luego salía. Entonces establecía una iglesia ahí, era estratégico, porque era un camino principal. La gente que estuviera, aunque sea por un corto tiempo, unas semanas, unos meses, si se les podía doctrinar, si se les podía discipular, si se les predicaba el Evangelio y se convertían de verdad, esas personas donde fueran, a cualquier nación, a cualquier cultura y en los diferentes idiomas, estarían proclamando el mensaje del Evangelio como efectivamente así fue. Imagínense. ¿Cuánto tiempo va a estar usted aquí en la iglesia?
No los estoy echando. Pero si en algún momento usted tiene que salir. Anoche estaba hablando con un pastor que sus miembros se fueron para Europa. Pastor, ¿qué hago? No tengo mucha experiencia. Usted que es misionero, por favor, dígame qué hago, pastor. Y yo le digo, haga esto. Dice, pastor, no lo vea como una pérdida. Es una bendición. Alégrese, no está perdiendo. Al contrario, más bien la iglesia se va a expandir, ¿no? Sus miembros que usted los ha predicado, los ha preparado, ellos ahora van a ir llevando el mismo mensaje que han recibido. Así que alégrese, porque su iglesia se va a convertir en una iglesia misionera, ¿no? Como dijo alguien por ahí, un famoso, ¿no? Dijo, sin querer. ¿Cómo dijo? Sin querer queriendo. ¿Sí? Amén. Y si alguien dice, no, yo no pienso moverme, yo me voy a quedar aquí hasta que sea abuelito, hasta que Cristo venga. Bueno, pero a veces Dios tiene sorpresas. La semana pasada estaba la pastora Joana aquí, hoy ya no está por otro lado. ¿Qué planes tiene Dios? No sé, pero yo vivo orando y esperando. Ellos pertenecen a Dios. Como padre no quisiera, pero si Dios quiere, Dios sabe que le pertenecen. De por sí a nosotros le entregamos desde niños, no ahora, desde niños fueron entregados al Señor. Y cuando decimos dedicamos al Señor, es eso. Entiéndame, cuando usted viene con su niño a dedicar al Señor, no es solo el acto de presentar el niño al Señor, es entregárselo al Señor. Por eso se llama la dedicación. Se lo dedicamos, se lo consagramos. Señor, es tuyo, Señor, aunque nos han dado, ¿no?, para el gozo de nuestra familia, para criarles, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? Pero cuando quiera tomarlos son del Señor. Por eso se los consagramos al Señor. Algunos estarán diciendo, pastor, ¿por qué no me dijo eso antes de dedicar? ¿Es así? Miren los niños, Manuel, Rosa, los niños, esos niños tienen algo de Dios, ¿no? Son así bien activos, hiperactivos, o sea, tienen un, ¿cómo se llama esa batería de larga duración? ¿Cómo se llama? Duracell, ¿no? Ellos nacieron con 10 baterías Duracell. O sea, bueno, yo digo, cuando los veo por aquí, por allá, a veces pasan por la guacha. O sea, uno está así, ya, pero prefiero verlos en la iglesia, aunque sea ahí corriendo, dando vueltas, gritando y todo, pero a que estén en otro lado, ¿no? Porque aquí están siendo enseñados, ¿verdad? Están creciendo en la familia de Dios, conociendo la palabra de Dios, ¿no? Las señoritas, los jóvenes que están acá. O sea, está en un lugar donde Dios los está preparando. ¿Qué planes tiene Dios con ustedes? Miren, Pablo no fue el único, tenía un equipo y su equipo eran jóvenes. Por eso decía hijos. ¿Sí o no? Mi verdadero hijo en la fe. Uno dice hijo porque no por tenerlo por menos, sino por el cariño cuando una persona siente que es un poco más madura que otra persona, ¿no? ¿Verdad? En una forma cariñosa, ¿verdad? Y respetuosa también de decirlo, ¿no? Estaba Timoteo, estaba Silas, estaba Lucas mismo, ¿no? El médico, él es el que escribe el libro de Hechos, ¿no? Y miren ellos, eran parte de una familia. Timoteo venía de tercera generación de cristianos. Su madre y su abuela eran cristianos. ¿Y dónde terminaron? En un equipo misionero con el mismísimo apóstol Pablo. El oficial. ¿No? Si usted no puede ir, sus hijos que vayan. Hijos naturales o hijos espirituales, que vayan. Amén, hermana Maribel. Amén. Su mamá dijo amén. Amén. Así que Pablo y su equipo llegaron a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y no llegaron así como que uno compra los pasajes y llega, ¿verdad? Y lo esperan ahí con bombos y platillos, ¿no? Y que lo lleven en un taxi de lujo, todo eso. No. Ellos llegaron malheridos, ellos llegaron, ¿verdad?, disminuidos físicamente porque estaban saliendo de la cárcel, que los habían azotado, les habían golpeado, recién les habían curado las heridas. El viaje era más o menos 180 kilómetros de esos tiempos, no de los tiempos actuales. Hoy día uno se monta en un bus, uno va, chévere, ¿no? Se reclina, ve televisión, una película, algo, ¿no? En ese tiempo no había esas cosas, ¿no?
Y era cansado, 180 kilómetros, a lomo de bestia o en un barco, o lo que fuera, ¿verdad? Pero era cansado, no había comodidades. Y encima cuando uno está enfermo o débil en la salud, todavía el viaje se hace más complicación. Pero así era servir al Señor, así era su servicio al Señor. Por eso, dígale que está al lado, no te quejes cuando sirvas al Señor. Dígaselo mirándole a los ojos, míralo. Si vas a servir al Señor, hazlo con amor. Y no te quejes, dígale. Y respóndelo tú tampoco, dígale. Bien. Y cuando llegan a Tesalónica, ¿qué creen? También Dios los respalda, pero ahí también los persigue. Se levanta un alboroto, vienen de que son golpeados, y acá también, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, ustedes recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación. No tribulación, gran tribulación. O sea, la cosa también se puso fea, y tan fea estaba la situación que los propios hermanos tuvieron que tomar a Pablo y su equipo y sacarlos. En otras palabras, tuvieron que huir por su vida. Porque ya hace poquito nomás casi los matan, ¿verdad? Y ahora dicen, no, los vamos a perder. Las vidas son importantes, son importantes. Y antes que digan aquí murió, mejor que digan aquí corrió, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con nuestra vida. Amén. ¿Ya? Entonces, ok. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica en su ministerio? Bueno, en Hechos 17:2 se habla de que estuvo 3 días de reposo. Los días de reposo eran los días sábados. Los días sábados para los judíos, los días de reposo, ¿verdad? Quiere decir, por lo menos 3 sábados estuvo con ellos, aunque seguramente estuvo mucho más tiempo, más que solo 3 semanas, ¿no? Tuvo que estar más tiempo porque, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Filipenses, dice Pablo a los hermanos de Filipos, dice que ninguna de la iglesia, tan solamente ustedes Filipenses, participó conmigo a razón de dar y recibir, y aún a Tesalónica, estamos hablando de Tesalónica, aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando dice una y otra vez, por lo menos 2 veces o más, le enviaron ayuda. Y como en ese tiempo no había yape, ya apóstol, te mando un yapeo ahí, dame tu número. No había para eso. No había agente BCP, no había plin, ningún plin, no había, no se podía. Entonces tenía que enviarle con gente o tipo encomienda, pero normalmente ellos enviaban un hermano que dedicaba su vida, como Epafrodito, por ejemplo, ¿verdad? Que dejaba su casa, dejaba su comodidad, y él iba no solamente llevando la encomienda, el cariño de los hermanos, sino que él mismo se daba como ofrenda. Y cuando el apóstol estaba en la cárcel, Epafrodito, ¿verdad? Se quedó en la cárcel voluntariamente para servir en la cárcel al apóstol Pablo. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? Les quedó amén. Mira que hasta qué punto, ¿no? Pues no solamente es como decir, bueno, pastor o apóstol, ya cumplí, ahí está la ofrenda, ahí está la encomienda, ahí están los víveres, ahí está todo lo que los hermanos envían, ya cumplí, adiós, que Dios lo bendiga. No, se quedó ahí. ¿Aló? Si nos mandamos a Puente Piedra, ¿se quedaría? Por lo menos un tiempito. Hermanos, ¿lo recibirían? ¿Amén? Sin dudar. ¿Ven? Porque es mucho mejor quedarse que solamente dejar, no decir ya cumplido. Ya, tranquilo, esto tiene que venir del Señor. Pero bien, ¿qué más podemos decir de este libro, ¿no? El libro de Tesalonicenses se cree que posiblemente, muy posiblemente, haya sido el primer libro que escribió el apóstol. De todos los libros que fue escrito por el apóstol Pablo, este se considera que haya sido el primero de todos. Y a la vez también se considera que también puede ser el más antiguo de todo el Nuevo Testamento. De todos los 27 libros del Nuevo Testamento también se cree, más o menos años 50, 51, ¿verdad? Después de Cristo, fue escrito este libro, ¿ya? La epístola a los tesalonicenses. Entonces, ahora bien, veamos el versículo 7, ¿ya? Vamos a ver en qué fueron ejemplos, porque estamos hablando de que esta iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar.
Ejemplar viene de ejemplo, ¿verdad? O servir de ejemplo. Okay. O modelo también, ¿no? Entonces, ¿en qué fueron ejemplos? Versículo 7, 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora, básicamente fueron ejemplos en tres cosas que creo que ustedes ya se dieron cuenta en el versículo 3 les menciono, ¿no? Habla de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos tres valores, tres virtudes: amor, pero primero fe, amor y esperanza. A ver, otra vez, repítalo. Fe, amor y esperanza. Muy bien. A ver, veamos un poco de cada uno, ¿no? Primero dice, no dice de vuestra fe, dice la obra de vuestra fe. No dice solamente vuestra fe, dice la obra de vuestra fe. Eso es importante, ¿ya? Entonces, la palabra obra, es una palabra en griego que es la palabra ergon, ¿ya? Esta palabra significa acción, significa labor, significa logro, pero un logro que se alcanza con mucho esfuerzo, ¿ya? Significa también función, significa trabajo y por supuesto significa obra, como aquí está traducido, ¿no? La obra de vuestra fe, ¿ya? Entonces quiere decir que esta era una iglesia, porque está hablando de ellos, a los tesalonicenses, era una iglesia que demostraba su fe con obras, con acciones. No era una fe así espiritual, intelectual, no, era una fe que se evidenciaba, se veía a través de sus obras, ¿ya? Sus acciones. O sea, eso significa también que ellos realmente sí se habían convertido, ¿verdad? ¿Ya? O sea, no era un asunto de que solamente iban a las reuniones cristianas, ¿verdad? O solamente estaban escuchando semana tras semana el mensaje de Pablo, ¿verdad? Del Evangelio, la palabra de Dios. No, sus obras demostraban de que efectivamente ellos habían convertido su corazón y habían entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? De manera que sus obras servían para glorificar a Dios, porque dicen que todos los de Acaya, de esos lugares, habían oído de ellos, ¿verdad? Sabían de ellos. Los de Macedonia y de Acaya dicen, han sido ejemplos ustedes para ellos, ¿eh? La gente que vivía en otros lugares, en otros pueblos vecinos, tenían conocimiento de qué estaba pasando con los hermanos en Tesalónica, ¿eh? O sea, esta es una iglesia ejemplar, una iglesia que estaba haciendo realmente luz en medio, ¿verdad?, de la población de aquel tiempo, ¿ya? Sus obras servían para glorificar a Dios. Así debe ser. Nuestras obras no deben ser para vanagloriarnos, para decir, mira, yo hice esto, miren, apunten, tomen foto, ¿verdad? ¿No? O publicarlo en el Facebook para que todo el mundo se entere de las buenas obras que hacemos. Y no voy a criticar eso, ya cada uno ve, que vean, ¿no? Pero creo que el Señor dijo alguna vez que lo que hagamos en secreto, ¿sí? ¿Verdad? No lo recompensará en público. Y lo que hace tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda, ¿no? Nos da una luz de entendimiento y eso lo hace, ¿sí? Como que se ha hecho en el anonimato, ¿verdad? Que Dios se entere, no importa si la gente no se da cuenta, si los demás no se enteran, no hay problema, lo importante es si Dios sabe. Y el Señor dijo cuando escribió a cada una de las iglesias de Apocalipsis, que les dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Eh? O sea, dice, con que Él conozca tus obras, suficiente, hermano, ¿no? Si la gente no reconoce, no agradece, no se da cuenta, no importa, tranquilo. Con que el Señor sepa es más que suficiente. Además lo hacemos para Él, no para los hombres. ¿Eh? Amén. ¿Ya? Entonces, a ver, pero ¿cuáles eran estas obras? Este pasaje nos dice cuáles fueron esas obras. Habla las obras de vuestra fe, pero ¿cuáles fueron esas obras de fe? Pues vamos a leer versículos 7 al 9, ¿ya? Y ahí nos va a decir cuáles fueron sus obras de fe. Versículos 7 al 9 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ok, versículo 8, porque partiendo de vosotros, ¿quiénes eran vosotros? Los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. A ver, ¿cuáles eran estas obras? Detallémoslas. Ahí están. En primer lugar, ellos predicaban la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Porque dice, partiendo de vosotros, ¿sí?, no solo en Macedonia y Acaya, también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cómo se entiende la fe en Dios? Porque alguien está hablando de esa fe en Dios, justamente, ¿no? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique? Dice Pablo en los Romanos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ellos sí estaban predicando, porque la fe viene por el oír, y para que alguien oiga, alguien tiene que predicarlos. ¿Ya? Entonces quiere decir que ellos estaban predicando, en otras palabras, estaban evangelizando. A ver, digan, evangelizando. Ellos evangelizaban. Era una iglesia evangelizadora, era una iglesia que predicaba el evangelio, ¿verdad? No solo con palabras, también con obras. ¿Ya? Entonces, eso en primer lugar. Número dos, ellos daban testimonio de su conversión a Dios. ¿Ya? Esta era la segunda obra, ¿verdad?, de fe, ¿no? Entonces dice el versículo 8 también, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, daban testimonio de su conversión. La gente sabía que estos tesalonicenses, que era una ciudad idólatra, acuérdense, estamos hablando ahí al norte de Grecia, toda esa región, pues había la filosofía, la idolatría, aparte de la inmoralidad, la corrupción que cundía en todo el imperio romano, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos prácticamente quiere decir que abandonaron esa vida inmoral, esa vida de religiosidad, esa vida de idolatría. Todo eso la gente notaba. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros ahora decimos que somos cristianos, nuevas criaturas, la gente tiene que ver que efectivamente somos otras personas, que nuestra vida ha cambiado, que nuestro testimonio es distinto a lo que éramos antes. Nuestra vida debería dividirse en dos: antes de Cristo y después de Cristo. A un hermano hace poco lo vieron, no sé dónde estábamos, pero me acuerdo, alguien lo vio y dijo, no te había reconocido, dice, porque tú eras así, 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 eres tú. Tú eres, le dije, sí soy yo, pero si tú eras esto y esto y esto. Sí, pero ya no, ese era antes, el viejo Manuel, la vieja Gloria, el viejo Daniel, ese era antes de Cristo. ¿Estamos? Ahora en Cristo, las cosas viejas y todas son hechas. Y esto se notaba en estos hermanos de Salomón. ¿Cómo te conocían, Gerardo? Antes. ¿Quién dijo? ¿Cómo te conocían? Jugador, pelotero. ¿Te conocían? ¿Y ahora cómo te conocen? ¿Notan la diferencia? Hay una diferencia. ¿Qué tiene que ver? Hay una diferencia. Y a los tesalonicenses le dijeron, ¿no? Aquí están, en todos lugares. Ahora bien, era tan fuerte el testimonio de ellos que hasta Pablo dice, ya no puedo ni hablar nada de ellos. No tengo nada que hablar con ustedes, con su predicación y su testimonio. Ya han llegado todo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Qué otra obra de fe tenían ellos? Eran hospitalarios. A ver, digan, hospitalarios. ¿Cómo sabemos que eran hospitalarios? Lo dice la palabra, sí es cierto. Pero ¿cómo lo dice? En que ellos recibieron ¿a quiénes? A los misioneros. Ahí está. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, ¿verdad? Ellos hablando de la gente de Acaya, de Macedonia, y nosotros está hablando de Pablo y su equipo misionero. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron. ¿Quiénes son ustedes? Los hermanos de Tesalónica. ¿Qué hicieron los hermanos de Tesalónica? Recibieron a Pablo, ¿verdad?, en su hogar. Lo recibieron. Pero no significa que solamente lo recibieron, pasa y después ya, bueno, salgan, ¿no? Porque no, o sea, lo recibieron, quiere decir que les dieron hospedaje, les dieron comidita, les apoyaron, les acompañaron, ¿verdad? Para poner su ofrenda, para sus pasajes, ¿no? Eso es exactamente lo que están haciendo en este momento nuestros hermanos de la familia en Puente Piedra, ¿no? Manuel, Rosa, el papá, su hermano Rubén, dale nuestros saludos y cariño. Nos han abierto la puerta de su hogar y están recibiendo.
equipo misionero que está yendo allá. Es exactamente lo que pasó en Tesalónica, está pasando allá en Perú. De hecho, tiene que pasar aquí también, ¿no? Bueno, nosotros también, pues cuando recibimos, ¿verdad?, los siervos del Señor, los atendemos. Varios de ustedes los han acogido en sus hogares también, ¿no? ¿Les trae bendición o no? Es lindo, ¿no? Es lindo. Mira, ahorita donde está Joana, una familia que estuvo aquí con nosotros y que los recibimos también, y en ese lugar, allá, la iglesia que pastoreamos allá en Costa Rica, es un distrito que se llama Tierraces, y en ese lugar hay una hermana llamada Aide, que seguramente nos va a escuchar en algún momento. La mamá Aide, que Job, nuestro misionero, conoce porque estuvimos ahí. Sabe la calidad de persona que es, la calidad de cristiana que es. Y le decimos mamá Aide por el cariño, porque realmente es como una madre. ¿Sí? Y ella, cuando en aquel lugar no había lo que hoy en día hay, había mucha pobreza, porque eso se fundó como un lugar muy pobre, tanto que causaba vergüenza a mucha gente vivir ahí. O sea, era así, ¿no? De hecho, los enviaron ahí porque ellos vivían al costado, como decirte, de La Molina. Y como la gente de La Molina no quería que estén a su lado, los mandaron, los hicieron sacar, porque eran como la chusma, ¿no? Y los mandaron a ese lugar llamado Terras. Así nació esa ciudad. Hoy en día Dios ha bendecido mucho, se ha prosperado, ¿no?, por la iglesia de Cristo que está ahí también, ¿verdad? Y bueno, pero cuando la cosa era difícil, dura, pobreza y necesidad, llegaron unos misioneros. Y el pastor dijo a la iglesia quiénes pueden recibir, y todos calladitos. No porque no querían, sino que no tenían las condiciones. Casas pequeñas, habitaciones, apenas vivían con sus hijos, apenas había para comer, para subsistir. Y el pastor insistiendo, ¿quiénes pueden recibir? ¿Quiénes pueden recibir? Levanten la mano, alguien casi rogando, ¿no? Apenado el pastor, ¿no? Y seguía insistiendo y nadie. Y al final la hermana, Aide, el pastor, si nadie los puede recibir, yo los recibiré. Usted sabe, ella tenía, si no me equivoco, 8 hijos, criando, y solo tenía 2 habitaciones. Y venían varios misioneros. 2 habitaciones. Pobreza. Pero si nadie los puede recibir, yo los recibo. Y se acomodaron todos en una habitación, los otros misioneros en otra habitación. De calamina, sí. Y comiendo lo que se podía. Lo sostuvo. O sea, no se necesita tener riqueza ni lujo para recibir a los siervos del Señor, porque cada siervo que llega con bendición. El Señor Jesús nos dio un secreto, dijo: el que reciba profeta recibirá bendición. ¿Sí o no? De profeta. O sea, cada ministro llega con su bendición. Y aunque solamente les dieron un vaso de agua fría, dijo, ¿no? Aunque solamente les dieron un vaso de agua fría, no quedarán sin recompensa. Hay recompensa, amén. Este año debe venir el pastor Odiano, a ver quién lo va a recibir. Y hay más que quieren venir. Shalom, ¿sí? Ahí están. Y para terminar con esa historia, hermana Inés, pregúntenle a Job, pregúntenle la casa que tiene, y los hijos que tiene, y las camas que tiene, las habitaciones que tiene. Eso ya no es de dos, eso. Hermanos, tiene hasta para recibirnos de todos nosotros. Estoy exagerando, ¿no? No, digo, pastor, cuando quiera venir, venga. Acá y nos hizo pasar, ¿no? Aquí tengo preparado, porque cuando usted quiera venir, aquí hay un lugar para recibir. Pregúntenle a Job cómo comió. Estoy diciendo que realmente Dios cumple. Ellos en su pobreza los recibieron, los atendieron a los misioneros. Hoy en día tienen la casa más hermosa, más bonita de ese lugar. Más bonita. Gloria a Dios. Así que esas son sus hijos son bendecidos. Y sus hijos son todos ampliamente bendecidos, ¿no? ¿Ya? Y por eso es lo que dice, por ellos mismos cuentan en nosotros la manera en que nos recibiste, ¿no? ¿Qué nos está hablando? ¿Verdad? La obra de vuestra fe en la hospitalidad, ¿ya? Otra obra de su fe, pues el versículo 9 también, ellos abandonaron la adoración a los ídolos.
abandonaron, porque era una ciudad idólatra en el extremo, ¿no? Como todas las ciudades de aquel tiempo tenían templos enormes, fastuosos, dedicados a diferentes ídolos, dioses, ¿verdad? De ese tiempo, como hoy en día se hacen templos dedicados a los santos, ¿no? La Virgen de tal, el santo de tal y todo, ¿no? En ese tiempo era así. Versículo 9 dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? O sea, abandonaron la idolatría, abandonaron el culto de los ídolos. De verdad que los ídolos, dice la Biblia, nada son, nada son. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, no caminan. Hay que andarlos, hay que alzarlos, ¿no? ¿Verdad? Nada son. Pero la gente no se da cuenta, piensa y pone su fe en eso. Y imagínense, hasta la gente cuando viaja, cuando son idólatras, llevan sus ídolos. La gente que ha venido acá, hermano, gente que ha venido de otros países, aquí muchos de ellos han venido trayendo sus ídolos también. ¿Sí o no? Sí. Usted se lo da cuenta. Usted entra a su habitación, va a encontrar, ahí tiene su altar, ahí tiene sus ídolos. Y hay gente que se va de aquí también para otro lado del vivir. Y si son idólatras, van a llevar sus ídolos. Porque piensan que esos ídolos los van a proteger, les van a cuidar, les van a bendecir, les van a ayudar, les van a acompañar, ¿no? Mentira, falsedad. El enemigo los tiene ahí, ¿verdad? Cegados en su entendimiento. Pero ¿qué pasó con los tesalonicenses? En esta iglesia, ¿qué pasó? Ellos abandonaron, ellos dijeron, no necesitamos esto, no es necesario, tenemos a Dios que es más que suficiente. Por eso la gente da testimonio y dice: todos se dieron cuenta cómo ustedes se han convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Amén. Y otra obra más, ¿verdad? El ejemplo es que ellos servían a Dios. Y ahí está el versículo 9 también dice, no, para servir al Dios vivo y verdadero, ¿ya? Entonces miren, la fe de estos hermanos no era una fe emocional, una fe solamente espiritual, una fe intelectual, era una fe que obraba, una fe que accionaba, ¿ya? Era una fe activa, dinámica, me estoy explicando, una fe que hacía cosas para el Señor, en su vida se podía ver, se podía demostrar, ¿ya? Entonces tenemos la fe que obra, diga, la fe que obra. Entonces, la fe tiene obras. La fe tiene obras. Dígale que está a su lado, como haga de cuenta que usted es Santiago el apóstol, y dígale al que está al lado: muéstrame tus obras. Porque eso dijo el apóstol Santiago, ¿no? Muéstrame tus obras, yo te muestro mi fe. Ya. Luego dice: el trabajo de vuestro amor. ¿Sí? Porque ya hablamos de la fe, ¿no? La fe que obra, ¿no? O la obra de la fe. Ahora Pablo va a decir: el trabajo de vuestro amor. Ahora, la palabra amor, ustedes saben que hay varias palabras en la Biblia, ¿no? Aquí es el amor ágape, que es el amor, el tipo de amor, la naturaleza de amor que es más cercana al amor de Dios. Es el tipo de amor con que Dios ama. Es un amor incondicional, es un amor puro, es un amor sincero, es un amor verdadero, es un amor fiel. Un amor incondicional, inalterable también, incambiable, ¿ya? Ahora, pero el trabajo de vuestro amor, la palabra trabajo aquí, ¿no? Que en el otro, en la fe que obra, ¿no? Aquí es otra palabra. Aquí es la palabra copos con K. Copos. ¿Qué significa copos? Cuando dice el trabajo de vuestro amor. Esta palabra trabajo, ¿sí? En el griego se escribe copos, significa, mira lo que significa fatiga. ¿Cuántos saben qué es la fatiga? ¿Cómo es una persona que está fatigada? ¿Cómo? ¿Solo cansada nomás? Porque cansada es un estado, ¿no? Pero fatiga es más que cansancio. Es donde ya está extenuado, sin fuerzas, agotado. Ya no hay energía. Se vaciaron las pilas, la batería totalmente. Sí, o sea, ya no hay fuerza, hay que recargarse. Eso es la palabra que se usa aquí, cuando dice el trabajo de vuestro amor. O sea, ya de aquí nomás nos damos cuenta que no está hablando de un amor de palabras, un amor de sentimientos. ¿Cuánto te amo, hermanito? No. Aquí está hablando de un amor que se expresaba en trabajo, esfuerzo, ¿ya? Esa palabra significa así, fatiga, algo que reduce la fuerza física, significa también dolores, trabajo de parto, significa molestia, cansancio, todo eso significa. Ahora, la diferencia con el otro, ergón, que hace un momento hablamos, ¿no? La diferencia entre ergón y copos, se los digo. Ergón se enfoca más en la acción, ¿se acuerdan que hablamos, no? Lo que hace, ¿ya? Las acciones, las obras,
Se enfoca más en eso. Pero Copos se enfoca más en el esfuerzo, la energía que se gasta o desgasta para lograr algo. ¿Me explico? ¿Ya? El primero, Ergón, es las acciones, las obras, lo que se hace. Pero aquí Copos, el trabajo de vuestro amor, se enfoca en la energía, en el esfuerzo que se hace para lograr o alcanzar algo. Ahora bien, está hablando de un esfuerzo que consume nuestra energía, nos consume hasta el agotamiento. ¿Cómo se dice que cuando algo se agota? Quiere decir que se consume, se acaba, se ha terminado, ¿no? Entonces ya no hay, porque se agotó, no hay. Entonces, cuando se dice agotado en cuanto a una persona, quiere decir que está sin fuerza. Ahora está hablando del trabajo de vuestro amor. Entonces, ¿cómo se entiende este tipo de amor? ¿Cómo se debería entender? A ver, digan. Después que les expliqué todo eso, ¿cómo se entendería? Un amor que se demuestra, pero ¿cómo? Con trabajo, ¿hasta qué? Con sacrificio, con esfuerzo, hasta que se canse, hasta que se agota, ¿ya? O sea, literalmente va más allá de simples expresiones de palabras y sentimientos. Y va relacionada con el amor. De hecho, Pablo escribe también a los Gálatas, dice, la fe que obra por el amor. ¿Ya? Entonces, ahora quiere decir que los hermanos de Tesalónica expresaban su amor con obras. Pero obras que demandaban desgaste de energía. Por eso dice, pues, ¿no? Ellos mismos cuentan cómo nos recibisteis. Ahora, recibir a una persona no es solamente abrirle la puerta, ¿no? Abrirle la puerta y decir, ya pase, hermano, adelante, siéntese ahí y no se mueva, ¿no? No. O sea, recibir a alguien en casa, brindarle hospitalidad implica un desgaste de energía, un desgaste de nuestra economía también. Ahí nos dijeron amén, ¿o sí? Porque hay que atenderlo desde que entra, ¿no? Vamos a arreglar la casa, vamos a acomodar un espacio para ellos, su habitación, hay que atenderlo, hay que prepararles una comida, hay que atenderles, hay que dedicar tiempo, esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, comprar, caminar en el sol, volver, cocinar, ¿no? Después servir, ¿no? Después acompañarles si es necesario, ¿no? Porque no conocen el lugar, cuidar de ellos, ¿verdad? Estar atento a cualquier necesidad. Cuando viene, después ya tender la cama, después lavar, si es posible, su ropa. O sea, todo es trabajo, ¿no? Y ese trabajo consume energía. ¿Cansa o no cansa? Pregunto, ¿cansará o no cansará? Cansa. Pero ¿cómo debe ser hecho? Con amor y con gozo. ¿Amén? ¿Amén? Con amor y con gozo. No con molestia. No con enfado. No como diciendo, ¿cuándo se irán? Al contrario, ¿no? ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Por qué? Porque están trayendo, o sea, literalmente están trayendo bendición. Hermano, ¿usted sabe lo que es recibir a un siervo o una sierva de Dios? La Biblia dice que algunos recibieron ángeles sin saberlo. Sí. En un lugar que no me acuerdo dónde fue, no me acuerdo, pero fue por Ica, pero metido así en un pueblo, una hermana, una pareja, un matrimonio joven, unos 30 y tantos años, cerca ya de 40 jóvenes todavía, y ellos habían construido una casa de 2 pisos, muy bonita, ¿verdad? Y el pastor que me había invitado para predicar en ese lugar, me llevó a esa familia. Y desde que llegamos, salieron sus hijos, varios hijos, me dijeron, pastor, no, nosotros llevamos la maleta. Y yo digo, no, a mí me gusta cargar mis cosas y todo, ¿no? Pero, no, pastor, no, por favor, ya. Llevaron la maleta, le llevaron todo, ¿no? Le llevaron al segundo piso una habitación que habían preparado, bien bonita, parecía un cuarto de hotel. Pero más bonito por el calor, ¿no? El ambiente de familia y todo eso, ¿no? Pero bien, lo habían arreglado bien bonito todo. Y cuando estoy entrando, y a mí me gusta agradecer a Dios, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Cuando entra a una casa, declaren la paz, el shalom, ¿no? Sobre esa casa. Y si hubiera un hijo de paz, vuestra paz será sobre todos ellos. Eso enseñó el Señor, y eso hacemos.
Entonces yo dije, bueno, voy a orar, ¿no? Y la hermana que estaba ahí no se contenía, la esposa, ¿no? Y se le salían las lágrimas, pero no estaba triste, estaba con gozo, pero no contenía sus lágrimas. Y yo le digo, hermana, ¿por qué llora? Digo, no llora. No, pastor, me dice, no estoy triste, estoy llorando de felicidad, me dice. Usted no sabe, me dice, pero Dios le había pedido. Yo vendía papas en el mercado, me dice, era una hermana que vendía papas, ¿no? ¿Cómo diría? Comerciante. Una comerciante en el mercado. Y yo le pedí a Dios, Señor, ¿verdad? Bendíceme. Si tú me bendices, yo voy a preparar un cuarto para tus siervos, Señor, cuando vengan aquí a predicar a este pueblo, para recibirles. Bendíceme, yo quiero mi casita, y así, ¿no? Le pidió a Dios, y Dios le prosperó y le dio, ¿no? Y ella, como le pidió al Señor, cumplió también, ¿no? Con su promesa, y preparó. Y justamente yo era el primero que iba a inaugurar ese lugar. Dice, yo le pedí al Señor y le dije, Señor, ahora que ya hemos construido, envía a tu siervo, que alguien venga acá, Señor, porque no lo vamos a preparar por gusto. Y ella estaba con tanta expectativa que el día que llegué, o sea, era el primero que estaba inaugurando, estaba cumpliendo, ¿verdad?, el deseo de su corazón, ¿no?, sin saberlo, ¿no? Y por eso de ahí su gozo que, o sea, se inundaba, ¿verdad?, que hasta las lágrimas le salían, ¿verdad? Y entonces dijo, ya está. Y uno puede comprender, mire, o sea, dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, ¿verdad?, todo eso, ¿no? Y al final, ¿verdad?, con alegría. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Con alegría. El que está al lado, con alegría. Sirva al Señor con alegría, con gozo. Dígale, pues. Ya, ok, ya, este es el amor, ¿no? Los hermanos de ahí expresaban su amor así, ¿no? Con gozo, con alegría, daban toda su energía, su esfuerzo. Y si esta palabra se está usando aquí, quiere decir que ellos también sirvieron a los cristianos, a los misioneros, hasta el punto de quedar extenuados, agotados, sin fuerza, ¿verdad? Pero contentos, ¿verdad? Llenos de gozo. ¿Cuántos dicen? Amén. Ya. Este es un amor amigable, un amor infatigable, un amor irrenunciable. Es un amor que da lo mejor de sí mismo por pura bondad, sin esperar nada a cambio. ¿Ok? ¿Ya? Sin esperar que nada le tenga que devolver, ¿no? Dice, bueno, que me deje una ofrenda o algo siquiera. No, el puro amor puro, me estoy explicando. Miren, Pablo cuando escribe a los Corintios dice algo sobre esto. Según de Corintios 12:15, él dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más yo mismo venga a ser amado menos. Mire qué lindo, qué calidad de amor el apóstol dice, ¿no? Con mayor placer gastaré de lo mío. O sea, de mis recursos, de mi peculio, de mis ingresos, de mi dinero. ¿Aló? ¿Está bien? ¿No? Dice, y no solamente eso, dice de lo mío, sino dice, hasta yo mismo me gastaré. Entonces el amor, este tipo de amor es un amor que se desgasta, que se agota, ¿no?, que se esfuerza. Por eso él dice, yo mismo me gastaré, por amor de vosotros. Ese es el nivel de amor que Dios demanda, Dios espera de nosotros, porque así mismo es Dios. Dios da lo mejor de sí, ¿sí o no? Dios no envió un ángel, ¿no? No envió un serafín ni un querubín. Envió el mejor, su propio Hijo. De tal manera amó Dios, de tal manera, o sea, la calidad de amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ya? Así que eso es. Y para terminar, veamos la tercera, que es la esperanza, ¿no? Aquí dice la constancia en la esperanza. ¿Ya? La palabra esperanza, ¿no?, es otra de las virtudes, como la fe, la esperanza, ¿no?, y el amor. ¿Ya? Pero dice la constancia en la esperanza. La palabra constancia aquí es la palabra upomone, con H, upomone. ¿Ya? Upomone, así. Miren lo que significa, es un poco gracioso, porque significa aguante. Ustedes entienden esa palabra, ¿no? ¿Entienden? Aguantar, de aguantar, aguante, un aguante. Ya, como cuando a alguien le están dando como un boxeador, ¿no?, que uno le da y el otro aguanta, le sigue dando y aguanta, ¿no? O alguien te está cargoseando, te molesta, te fastidia, y tú aguantas. Es un aguante, ¿ya? Pero acá esta palabra es un aguante, pero un aguante animoso, un aguante alegre, si se quiere, ¿no? O sea, un aguante con buena actitud, en buena onda,
¿ya? En cualquier circunstancia. Un aguante que está fortalecido por la esperanza, ¿ya? Además, esta palabra significa también constancia, así se traduce aquí, significa soportar, significa paciencia y también significa una espera paciente. Una espera paciente, como algo que tú deseas, anhelas, pero tienes que esperar con paciencia, ¿no? ¿Ya? O sea, la mamá cuando está embarazada sabe que su bebé va a nacer, pero tiene que esperar con paciencia, porque un día le va a ver esa criaturita que está llevando en su vientre, que le acaricia, que le habla, ¿no? Y después el día que le ven nacer, wow, dice, yo te hablé, ¿no? yo te imaginé, y así, ¿no? O sea, la alegría que da una vez que después de una paciente espera recibe lo que esperaba, ¿no? Ya, ok. Ahora bien, esta palabra se va a enfocar especialmente en la idea de resistencia y perseverancia. Díganme estas dos palabras: resistencia y perseverancia. Otra vez, resistencia y perseverancia, ¿ya? Ante cualquier circunstancia, ¿ok? ¿Ya? Entonces esa es la palabra que acá se traduce como constancia, ¿no? ¿Ya? El resistir, ¿ya? Permanecer resistiendo y esperando ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia. Ahora, la esperanza de los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Qué esperaban ellos? Ahí está en el versículo 10. ¿Qué esperaban? Más bien, ¿a quién esperaban? Versículo 10 lo dice. ¿A quién esperaban? Al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Ya, ahora miren, ¿cómo diríamos? Lo encomiable, ¿no? Lo digno de remarcar de ellos es que esta era una iglesia nueva, una iglesia recién estaba naciendo, recién estaba comenzando apenas, ¿verdad? A florecer, apenas. Y aunque teniendo poco tiempo, de repente no habían tenido tanta oportunidad de ser adoctrinados como otras iglesias. No habían tenido mucho tiempo desde que se habían convertido. Sin embargo, ellos fueron tan perseverantes en su fe, ¿no? Mostraron el amor de la calidad que estamos hablando. Tenían obras de fe, ¿verdad? O sea, es realmente una iglesia ejemplar, digna de reconocimiento, ¿no? Porque adicionalmente ellos tuvieron que vivir toda esta dimensión que hablamos en medio de ¿qué? De pruebas, luchas y tribulaciones. Y Pablo lo dice, en medio de gran tribulación, ¿no? Y en medio de todo eso ellos permanecieron, ellos fueron constantes, ellos no se volvieron atrás, ellos no se desanimaron, ¿verdad? Tenían sus luchas. ¿Usted tiene luchas? Tenían pruebas, usted pasa por pruebas. Tuvieron tribulaciones, usted las tiene, seguramente de otro tipo, diferente a ellos, pero las tenemos, ¿verdad? Ya, ellos no abandonaron. ¿Van a abandonar su fe? ¿Van a abandonar su llamado de Dios? ¿Van a abandonar su servicio al Señor? Nuestra respuesta debe ser un no, jamás, ¿verdad? Amén. ¿Ya? Entonces, esto es lo lindo de ellos, ¿ya? El versículo 6 dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, la constancia y la esperanza de los hermanos tesalonicenses era un asunto muy sólido. ¿Por qué? Porque estaba firmemente cimentada en la persona de Cristo. La única manera de permanecer constantes, firmes, es con Cristo y no fuera de Él. Si permanecéis en mí, dijo Él, ¿no? Si permanecéis en mí, pero separado de mí, nada. ¿Ya? Así que tres cosas que ellos se nos dice acá en el versículo 10. Número uno, esperaban la venida de Cristo, ¿verdad? Número 2, creían en qué. Versículo 10, mírenlo ahí. ¿En qué creían? En la resurrección de Jesucristo. Porque ahí está diciendo, ¿no? El versículo 10 dice, ¿ya? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Entonces ellos creían en la resurrección, ¿verdad? Y tercero, ellos creían que el Señor los iba a librar del juicio venidero, la ira venidera que dice, ¿verdad? Entonces eso les daba aliento para soportar todas las tribulaciones que estaban pasando, ¿no? Mientras desarrollaban su vivencia de fe, ¿ya? El saber que Cristo venía por ellos,
el esperar que Él venía por ellos. La gente de ese tiempo, del primer siglo, si ustedes sabían, ¿verdad? Los hermanos del primer siglo vivieron y murieron creyendo que Cristo volvería en su tiempo. La gente de todos los tiempos de la historia de la iglesia han vivido, ¿no? Y han desarrollado su fe creyendo que Jesús volvería en su tiempo, tanto como nosotros también creemos, pero yo sí creo que definitivamente este sí ya es el final. Amén. Porque ya las profecías de la práctica ya están cumplidas y faltan algunas que se van a cumplir cuando venga el Señor. Entonces definitivamente Él viene, ¿no? Él viene, ¿no? Y los hermanos de ahí, ellos esperaban. Eso les daba el aliento, ¿no? Porque, o sea, pasar pruebas, tribulaciones, Dios dijo, no, pero esto va a acabar, porque Cristo viene y cuando Él venga todo será diferente. Cuando Él venga habrá cielos nuevos, tierra nueva. Cuando Él venga no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más fatiga, no habrá más, bueno, todas las tribulaciones que estamos pasando. Todo esto habrá acabado. Por eso ellos anhelaban más bien, Señor, ven ya. La iglesia clamaba así, ven Señor Jesús, ¿no? ¿Ya? Entonces, número uno. En segundo lugar, creían en la resurrección. Miren, hermanos, muchos cristianos en ese tiempo los mataban, los torturaban, los asesinaban, salvajemente, cruelmente los torturaban. Entonces, este asunto de la resurrección de Cristo era algo que les sostenía en su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos creían que así como Cristo resucitó, ellos también serían resucitados a una nueva vida. ¿Verdad que sí? Amén. Y en tercer lugar, creían que Dios los iba a librar del juicio venidero. Acá dice la ira venidera, es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa eso? La ira venidera habla del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Y esto es bien sencillo. Sepa esto. La ira venidera habla del juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Y solo un pecado, solo uno, es suficiente para nuestra condenación eterna, solo uno. Porque la Biblia dice el que falla, ¿no? El que desobedece solo un mandamiento de la ley se hace culpable de todos los mandamientos. Eso dice la Biblia. O sea, basta uno. ¿Cuántos hemos cometido? ¿Tiene una cuenta de cuántos pecados alguien lleva cuenta? ¿Alguien lleva cuenta de sus buenas obras? No es necesario tampoco. Y esa creencia, ese pensamiento de que al final de los tiempos Dios va a poner en una balanza las obras buenas y las obras malas, ¿no? Es una creencia religiosa que no está en la Biblia, ¿no? Y algunos que creen que si nuestras obras buenas pesan más, nos vamos al cielo, y si las obras malas pesan más, se van al infierno. Eso no está en la Biblia. Ahora, para el impío, el pecador, ellos, bueno, definitivamente, la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y como rechazaron al Hijo de Luz, al Dios de luz, entonces permanecen en tinieblas y serán echados a las tinieblas eternas, ¿verdad? O sea, el hombre sin Cristo ya está condenado. El que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Primera de Juan 5, ¿verdad? ¿Ya? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida porque Él es la vida. Pero el que no tiene el Hijo de Dios no verá la vida eterna, dice la palabra. Porque en Él está la vida y Él es la vida. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y el que no lo tiene, no lo tiene. No tiene. Así de sencillo. Entonces, la ira venidera, ¿de qué está hablando? La gente que no tiene a Cristo. Todos sus pecados, conocidos y ocultos, serán revelados en aquel día. Porque Dios, que es justo, tiene que demostrar por qué ellos son condenados. Por eso la Biblia no habla solamente de un libro, el libro de la vida. La Biblia habla y los libros fueron abiertos. Los libros, plural. ¿Qué libros? En esos libros tienen que estar, pues, registrados los pecados de la humanidad. Y como Dios es juez justo, bueno, usted pecó esto, usted hizo esto, por lo tanto, sentencia para siempre condenado. Ahora, los tesalonicenses sabían los pecados en los cuales habían vivido, porque ellos venían de una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad impura, una ciudad inmoral, una ciudad corrompida, y ellos sabían, habiendo vivido ahí, sabían sus pecados. Y por eso que esta esperanza los fortalecía, los consolaba, ¿verdad? Y los sostenía. ¿Por qué? Porque dijeron, creían en aquel
que los iba a librar de la ira venidera, del juicio de Dios. Todos aquí, hermanos, tenemos pecados, pecadores, pecadillos, pecadazos que hemos cometido y que no podemos limpiarlo, no podemos borrarlo, no hay manera. ¿Ustedes explican? Pero a Dios, gracias, tenemos que darle muchas gracias y vivir eternamente agradecidos. Esos pecados para Dios han sido borrados, han sido limpiados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y ya no somos culpables ante Dios, porque alguien llevó nuestra culpa, alguien nos justificó. Así que podemos presentarnos con limpia conciencia delante de Dios. Como dice mi papá, siempre nos decía, con la frente en alto, delante de Dios. Amén. Y por eso, esa es la esperanza que nos sostiene, ¿no? Él viene, pero para nosotros no viene a juzgarnos, no viene para juicio. Para nosotros viene a llevarnos a su morada eterna, para que donde Él está, nosotros también estemos. Denle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Así que, conclusión, el ejemplo de la iglesia de Tesalónica para nosotros, una iglesia que tenía fe con obras, un amor que trabajaba con esfuerzo, hasta el agotamiento, y una esperanza que les fortalecía para su perseverancia, su constancia, ¿no? Esos son valores, virtudes que debemos imitar. Ese buen ejemplo de nuestros hermanos. Nuestra fe debe ser activa, dinámica, que actúa, que hace obras. Nuestro amor se debe evidenciar en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Un amor que da lo mejor de sí, con pureza, dando lo mejor, ¿verdad? Entendiendo nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, ¿verdad? Dado con amor, no con molestia, no con enojo, no con fastidio, ¿verdad? Sino, ¿verdad?, de corazón puro, ¿verdad? Y una esperanza que nos dé vitalidad y constancia para no desmayar hasta que el Hijo de Dios retorne por nosotros. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos están agotados? No se agotan, ¿no? De recibir la palabra. Si todavía tienen fuerza, levanten sus manos al Señor. Cierren sus ojitos. Hagan una oración de corazón. ¿Amén? De corazón, desde su corazón. Y del Padre, agradecemos por la palabra que hoy nos has dado, Señor. Tu palabra siempre es buena para nosotros. Tu palabra realmente es vida. Tu palabra nos va a alumbrar en el camino en donde debemos andar. Tu palabra precisamente nos encamina en tu voluntad. Nos dirige, Señor, hacia tu propósito perfecto, eterno, sabio, Señor. Tu palabra, Señor, es el aliento. Tu palabra es el alimento. Tu palabra, Señor, es nuestro gozo también. Tu palabra nos fortalece, nos renueva y también nos confronta muchas veces. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para comprender. Pero ahora, Señor, danos también el ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos a imitar, Señor, la fe de nuestros hermanos tesalonicenses, que era una fe que actuaba, una fe que obraba, una fe que accionaba, Señor. Ayúdanos a imitar el amor de nuestros hermanos de Tesalónica, donde daban lo mejor de sí, de su tiempo, de sus recursos, de su energía, hasta el punto del agotamiento, pero con gozo del Espíritu, Señor. Ayúdanos también a imitar la esperanza viviente de nuestros hermanos tesalonicenses, Señor, que les sostenía, les daba, Señor, la vitalidad, la entereza, el ánimo para permanecer firmes y constantes en medio de la tribulación en que vivieron. También nosotros, Señor, en el tiempo que nos toca vivir, este tiempo no es fácil, pero, Señor, que seamos como ellos, Señor, una iglesia de fe, una iglesia de amor y una iglesia de esperanza, pero una fe activa, un amor que se esfuerza y una esperanza que es constante hasta la venida de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Digamos todos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ok, ahora
Tomen su lugar un momento, por favor. Hoy recuerden que estamos de ayuno, hoy es el primer domingo del mes y tenemos también, ¿qué tenemos hoy? Además de la cena. Santa Cena. También tenemos Santa Cena. Y, a ver, un momentito, déjenme apagar esto, por favor, un momentito. Bien, vamos a participar de la Santa Cena. Por favor, pueden traer los elementos, pueden avisarle a la pastora Ruth que traigan los elementos, el pan y el vino. Mientras, vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Corintios 11, que es un pasaje que usamos continuamente porque ahí se habla precisamente de la celebración de la Cena del Señor, ¿verdad? Llamado también la Santa Cena o la Comunión. Gracias, Pedro. No se vayan a ir, por favor, esperemos hasta el final juntos y además tenemos algo importante, una noticia que darles, ¿sí? Un anuncio importantísimo. A ver, 1 Corintios 11, 23. Vamos leyendo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto. O sea, Él nos mandó que hagamos esto. Hagan esto. Por eso es que participamos en la Santa Cena, porque Él nos dijo: hagan esto, pero háganlo en memoria de mí. ¿Qué significa? En memoria del Señor significa recordando su obra, su sacrificio, pero recordando también la misión o la comisión que Él nos ha dado hasta que Él vuelva, ¿ya? Eso significa también: hagan esto en memoria de mí. No solo su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, sino también la tarea que nos ha dejado. ¿Y cuál es la tarea? La comisión que nos ha dado: predicar el Evangelio en todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y bautizarles, que es hacerlos parte de la iglesia, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Todo esto háganlo en memoria de mí, ¿ya? Por eso es que dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a participar de esto? Hasta que Él venga, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hasta que Él venga, tenemos que no solamente tener memoria de Él, de su sacrificio amoroso, ¿verdad? Sino también de la tarea que nos ha encomendado. ¿Cuál es? Predicar, evangelizar, discipular, ¿verdad? Hacer la obra misionera, ¿verdad? Y hacerlos parte de la iglesia de Cristo en todas las naciones. Eso es. Por eso, cuando bebemos de la copa en esta iglesia, ustedes se acuerdan, nosotros participamos como si fuera un brindis con el Señor, donde renovamos nuestro voto. Porque el Señor Jesús tomó la copa con sus discípulos y Él dijo: ustedes, ¿cuánto habían anhelado? Dice, ¿no? ¿Cuánto habían anhelado tomar esta copa con vosotros? Yo os digo que no la volveré a beber ¿hasta cuándo? Hasta que vuelva, ¿ya? Entonces nosotros, cuando participamos, estamos, no un brindis como un brindis así del mundo, no, para nada, ¿no? Es como una renovación de nuestros votos al Señor, de nuestro compromiso de amarle, de seguirle, de servirle y hacer su obra misionera hasta que Él venga. Amén. ¿Ya? Amén, hermanos. Ok, ¿ya? Entonces vamos a participar de la cena. Creo que ahí sentaditos como están, una vez más cierren sus ojitos. Dice la Biblia que hay que participar dignamente, ¿no? Dignamente, no indignamente. Indignamente significa que si uno participa de la cena que es santa, ¿verdad? En pecado, ¿no? En pecado. Si hay cualquier tipo de pecado no confesado, no arrepentido, no debería participar. Pero tampoco significa, diga, entonces no participo. No, lo que debe hacer es ponerse a cuentas con Dios. Si hay algún pecado el cual deba confesar y arrepentirse, hágalo ahora. Hágalo en este momento. Si hay envidia, si hay amargura, si hay falta de perdón, si hay resentimiento, si ha tomado algo ajeno, no lo ha devuelto, si se ha quedado, aunque sea sin intención, pero no es suyo, usted debe devolver lo que no es suyo.
porque si no estaría apropiándose, hurtando lo que no le pertenece. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Ya? Si alguna ha cometido alguna injusticia, algo no hizo bien, no fue correcto, ofendió a alguien, agredió a alguien de palabra, de obra, lo que sea, ¿no? Entonces hay que pedir perdón a Dios. Póngase a cuentas, ¿verdad? Para que entonces participemos dignamente de la cena del Señor. ¿Sí? Oremos. Señor, te agradecemos una vez más, y mientras que consagramos estos elementos, el pan y el vino, por el cual pedimos que los santifiques, lo bendiga, Señor, también escudriñamos nuestro corazón, nuestra vida, Señor, por los días pasados. Te rogamos que nos perdones, Señor. Por favor, tome tiempo y usted de manera personal, sin necesidad que otros le oigan, pero delante del Señor, si tiene que confesar algún pecado, hágaselo saber al Señor. Y dígale: Señor, yo pequé en esto. Señor, te fallé en esto, desobedecí en esto, o no hice esto que era bueno, y tu palabra dice: el que sabe hacer lo bueno también es pecado. Señor, perdónanos. Señor, perdona. Señor, si ha habido agresividad, si ha habido en nuestro corazón, Señor, amargura o necedad, rebelión, desobediencia, falta de bondad, Señor, falta de hospitalidad o falta de integridad, Señor, perdónanos, Señor. Límpianos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Lávanos con la sangre de Jesucristo, porque tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, toda impiedad. Lávanos, Señor. Purifícanos, Señor. Que no haya nada que impida nuestra comunión contigo. Y mientras participamos, Señor, del pan y el vino, que son solamente símbolos, figuras de lo que representa el sacrificio de Cristo, quien dio su cuerpo, su sangre, para que nosotros vengamos a una nueva vida y para que nuestros pecados sean literalmente borrados delante de ti, Señor. Señor, te pedimos perdón, te pedimos: renuévanos, sálvanos, santifícanos una vez más, Señor. Danos un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Señor, que seamos aceptos delante de ti y que al presentarnos en tu presencia seamos hallados dignos de participar de esta comunión, Señor. Gracias te damos. Dios mío, obra en medio de este tiempo, sanando, restaurando, liberando a quien lo necesita, trayendo salud espiritual, física, mental, a quien sea necesario, Señor. Te damos gracias a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un coro que vamos a ir en adoración. Mientras vamos pasando, por favor, pueden pasar en este momento para participar de la cena del Señor. Sí.